Yo no quiero que la norma me perdone la vida y me dé permiso para existir sin hacer ruidito, sino que mi intención es mucho más transformadora. ¡Aborto! Porque me sale del puto coño, me cago en Dios. Me llamo Paloma Calle, tengo 47 años, soy de aquí, de Madrid, nací en Madrid, aunque he vivido en diferentes lugares del mundo, en Berlín, en Roma, en Estados Unidos, y me dedico a la creación escénica como creadora en relación también con contextos de educación no formal y contextos activistas vinculados al movimiento LGTB. Mamá, Dime. En mi cumpleaños yo quiero ir al Palacio de Hierro Que ya sí, ya lo he hablado con mami. para patinar. Que ya lo hemos mirado todo, lo estamos mirando todo, los turnos que hay, dónde vamos a comer. Y yo he dicho que yo también quiero patinar. Que yo paso de ser una madre que se queda ahí mirando con lo que me mola a mí patinar. Soy madre de 2 hijos junto con otra mujer, de la que estoy ahora divorciada. El mayor nació en 2011 y el pequeño en 2015. Y nacieron a través del método ROPA, que el método ROPA corresponde a es un acrónimo que se correspondería con recepción de óvulos, de ovocitos de la pareja. Mirad, ahí están los embriones. Se parecen a ti. Te lo vamos a transferir ahora. Si en cualquier momento te molesto, me avisas. ¿Vale? No muevas de las piernas. Espérate. Los embriones, doctora. Ay. Ya está. Cuando tuvimos a nuestro hijo mayor, fui yo la madre gestante con el óvulo de mi mujer y esperma de donante anónimo. Y cuando tuvimos al segundo, hicimos lo contrario. Ella se quedó embarazada con mi carga genética y esperma de donante anónimo también. En un principio fuimos a la sanidad pública. Cuando les explicamos lo que queríamos hacer, pues la doctora nos dijo que tenía que elevar nuestro caso al Comité Nacional de Reproducción Asistida Humana y que no sabían cuándo iba a llegar la respuesta. Nos dieron un plazo de 1 año, 2 años. Y claro, por una cuestión de edad, de la edad que teníamos las dos, pues tampoco queríamos esperar de esa manera tan incierta a una respuesta que tenía pinta, un poco por cómo nos lo contó la doctora, de que no iba a ser una respuesta positiva. Entonces, por eso recurrimos a la medicina privada. Para mí, formar una familia que se sale de la heteronormatividad ha significado entrar en un nivel de activismo 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, todo el rato, constantemente, es estar explicando, corrigiendo, haciendo didáctica, confrontando. Es que según tengas el día, porque claro, no todos los días una tiene el día didáctico, o a veces te sale más confrontativo. ¿Y esto dónde? En el parque, en la pediatra, en el espacio escolar, en el autobús, en todos lados. No me pasaba cuando no era madre. No, porque nadie me preguntaba por el padre de mi hijo. Lo que hice fue crear un colectivo. Yo percibía un vacío personal, una sensación de mucha soledad, de poder compartir poco. Echaba de menos hacerlo de manera colectiva. Y bueno, fue a raíz de esto que fundé un colectivo que se llama Familias HD. Se funda en 2018 y en ese momento éramos como unas 6 familias, modelos de familias muy diversos dentro de ya ser diversas a la norma. Entonces había desde familias de bolleras separadas, de bolleras juntas, de poliamorosas, trans, cis, racializadas, blancas. O sea, había mucha y sigue habiendo mucha diversidad dentro de la propia diversidad que ya somos. La H y la D surgen como heterodisidencia y nos nombramos como familias heterodisidentes y no, por ejemplo, como familias LGTBI, porque somos familias que disienten activamente de la cis heteronormatividad. Es decir, que no queremos ser incluidas en esa supuesta normalidad y toleradas,
sino que lo que queremos es cambiar completamente el marco y las estructuras desde abajo. Este orgullo crítico, por ejemplo, fue la primera vez donde ya estábamos como colectivo, digamos, en la organización, en la planificación, con nuestra propia pancarta, Familias HD. Que yo creo que el 2023 va a ser un momento en el que el colectivo el movimiento de familias heterodisidentes, cis heterodisidentes, va a ir hacia arriba sin parar.